Bueno, vamos a hablar de China. Nosotros que estamos pendientes de los yuanes y de si ayudaban a pagar o no la deuda con el Fondo Monetario Internacional o si China se convertía en un prestamista de última instancia y demás. China tiene sus propios problemas con el yuan, por lo menos, cuando menos altibajos. Y de eso vamos a hablar con el doctor Alberto Ruscolequier, que es doctor en Ciencias Económicas, para preguntarle exactamente qué está pasando en China con esto. Doctor, muy buenas tardes. Te veo perfectamente, pero no te escucho. He leído tus labios y sé que me saludaste, que me dijiste muy buenas tardes. Ahora sí, ahora te estoy escuchando. Bueno, es correcto lo que vos decís. Te quiero dar simplemente en un par de minutos, simplemente cuando hablamos de China, de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que en tamaño de la superficie de China es el cuarto país, 9.600.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de un país que tiene más de 1.420 millones de habitantes. Estamos hablando de un país que la verdad que es gigantesco, es la segunda economía del mundo en tamaño del Producto Bruto. Recordemos que Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, el tamaño del Producto Bruto, representa cerca del 25% y aproximadamente cerca del 80% es la economía de China con respecto a Estados Unidos. Pero la verdad que el PBI per cápita de China es de cerca de $13.000 por año. El de Estados Unidos es de $76.000 por año. Y China tiene un problema, que está teniendo un problema de desaceleración económica muy fuerte. Olvidémonos del crecimiento del 8, 10, 12% anual que tenía décadas atrás. Este año se supone que incluso la cifra podría no superar el 4,5% de crecimiento. Una economía que además está envejeciendo. Vos sabés que China en el año 2022, y te hablo de cifras oficiales, no tuvo tasa de crecimiento demográfica, fue negativo, hubieron más muertes que nacimientos. El desempleo en China está aproximadamente en el 5,2%, pero el desempleo juvenil, y te doy datos oficiales, el último publicado por China fue en junio, luego no publicó más exprofeso, está en el 21,3% desempleo juvenil. La verdad que China está teniendo también un problema de haberse sobreinvertido en infraestructura. Hubo años en los cuales China invirtió el 44% de su Producto Bruto en infraestructura y activos tangibles. El promedio mundial era del 25%. En Estados Unidos se invertía aproximadamente el 20%. ¿Esto qué provocó? Provocó un endeudamiento muy grande y además provocó que una enorme parte de la infraestructura construida no tiene utilización. Te voy a dar, por ejemplo, un caso que es muy interesante. Hay una ciudad que es Guizhou. Cuando digo una ciudad, hablo de cosas grandes. Guizhou, que tiene en la ciudad 11 aeropuertos. 11 aeropuertos, que es mayor a la cantidad de aeropuertos que tienen las 4 ciudades de China. Y otra ciudad, Danzhou, que construyó una estación de trenes que no se utiliza, se terminó porque no hay pasajeros. Estamos hablando de decenas de millones de departamentos sin ocupar. Y estamos hablando también que también hay una crisis inmobiliaria. Y cuando hay crisis inmobiliaria, quiero decir a la gente que el sector inmobiliario representa en China el 25% de su economía. Y acá hay dos perlitas que quiero charlar contigo. Una de ellas es una empresa china, constructora enorme, que la verdad que empezó a tener problemas financieros, no pudo pagar la deuda, que se llamaba Evergrande. Parece que Ever fue, pero nunca fue grande. Lo concreto, que entró en cesación de pagos en el año 2021 por $340.000 millones. 340.000 millones de dólares, y también una ramificación de esta empresa que también está invertida en otras empresas, porque estos capitales invierten en otras empresas. Se acogió a la ley de quiebra en Estados Unidos la semana pasada. Pero por mucho menos estalló Lehman Brothers, Alberto. Absolutamente, es por mucho menos, es correcto lo que vos decís. 340.000 millones de dólares. Y hay otra, para que te des una idea, esta empresa tenía 1.300 proyectos inmobiliarios simultáneos en 280 ciudades. Y hay otra empresa constructora gigantesca también, que está empezando a temblar y no pudo cumplir la semana pasada con sus obligaciones, y estoy hablando concretamente de una empresa que se llama Country Garden. Este pasivo es más pequeño, $200.000 millones. 200.000 millones de dólares. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de empresas que son tan gigantes que han tomado deudas con bancos de todo el mundo, han tomado deudas con fondos de inversión
Y en el caso que esto no llegue a pagarse, va a tener un tembladeral muy, muy fuerte. Te quiero comentar que la inflación en China este año, la verdad que es aproximadamente, ellos calculan, va a ser 4%, quizás va a ser menos. Pero el problema que tiene es que está China viviendo una etapa de deflación. ¿Y esto qué está afectando? Que las personas físicas que tienen dinero no quieren invertir. ¿Por qué? Todos los días las cosas son más baratas, producto de la recesión que está colocando la deflación. Y atención a esto, porque si China empieza como que está haciendo y se está viendo que de a poco empieza a desacelerarse, estamos hablando de un país que es el segundo importador mundial. Y si China empieza a comprar menos, como ya lo está empezando a hacer, muchos productos van a empezar a tender a la baja. Ahora es increíble, porque el mundo tiene un flagelo promedio que tiene es la inflación. Y China, el problema que tiene es un tema de deflación. Entonces tenemos, además, en China hay otro problema, que es la poca productividad. La verdad que cuando hablamos, siempre se comparan economías, la China con la de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una productividad muy grande, y China está decreciendo su nivel de productividad. El endeudamiento que tiene China es superior a todo su Producto Bruto, lejos, superior a todo su Producto Bruto. Y la verdad que muchas empresas inmobiliarias o empresas que construyeron edificios y emprendimientos enormes también se apalancaron pidiendo dinero a entidades financieras chinas. Ahora, cuando estas empiezan a temblar, las empresas conductoras no pueden pagar las deudas, las empresas financieras que han financiado estas constructoras tienen una relación de deuda con respecto a ingresos del 150%, que quiere decir que tienen más deuda que lo que les ingresa a las empresas financieras. Alberto, entonces, perdón que te interrumpa, pero estamos hablando de la segunda potencia económica más grande del mundo. Sí. ¿Vos temés que haya un dominó global con esto? No digo en el corto plazo, pero a mediano plazo. Vos sabés que tengo miedo a la pregunta tuya, Pepe, porque generalmente das en el clavo. No quiero ni siquiera pensar cómo tembló el mundo con Lehman Brothers en el año 2008. Estamos hablando de cifras que son inmensas. Y hay un peligro también, que incluso es un tema de geopolítica, que siempre lo charlo contigo, porque la economía nunca está disociada de la geopolítica. La verdad que la etapa que viene ahora en China no tiene nada que ver con la que había inaugurado Deng Xiaoping, que es el presidente que antecedió a Xi Jinping, que es el actual. ¿Por qué te digo esto? El actual presidente de China tiene una postura muy nacionalista, muy agresiva, y hay temores ya de tanques de pensamiento del exterior que están hablando que no vaya a ser cosa que cuando empiece a hablar esta animosidad con respecto al gobierno de China por parte de los ciudadanos, empiece a ser la salida nacionalista en la agresión contra Taiwán una manera de aglutinar todo el apoyo con respecto al gobierno chino. Atención con respecto al tema. Estamos viendo a la segunda economía del mundo con serios problemas. ¿Está pasando en China algo? Sí, está pasando en China algo. La verdad que muchos tanques de pensamiento en Londres, en Estados Unidos y en Europa están preocupados por esta situación. No tiene mucho estado público el tema. La economía china no tiene nada que ver con la economía de la cual hemos escuchado, de crecimiento del 14 o el 15% anual. Hoy estamos hablando de un crecimiento magro. Alberto, estoy muy pasado en el tiempo, pero tengo que preguntarte esto. Y si querés, esbozámelo y lo desarrollamos otro día. Pero si finalmente uno de los candidatos argentinos que promueve la dolarización de la economía eventualmente gana, y supongamos que lo consigue, ¿no nos expone tremendamente la dolarización a fenómenos externos que no podemos manejar? Ya eso lo vimos durante la convertibilidad, y un dominó de esta naturaleza nos pone directamente knockout con el estado de nuestra economía. Absoluta y totalmente. Cuando vos te atás a otra moneda, te atás también a los padeceres de la otra moneda. En otro momento lo vamos a charlar porque me parece interesantísima tu postura, Pepe. Alberto, gracias por el tiempo. Un abrazo. Un saludo muy cordial. El doctor Alberto Ruscolequier.